Bien, me preguntan, ¿por qué los católicos bautizan a los niños? Frente a esto sí tenemos muchas razones por las cuales lo hacemos. Vamos a empezar a mirar una por una. Si vamos al Evangelio de San Mateo capítulo 3, versículo 3 en adelante, miremos lo que dice. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti. Recuerden que ya vimos que el bautismo de Jesús y el bautismo de Juan Bautista no es el mismo. Juan Bautista sumerge en agua y Jesús sumerge en el Espíritu Santo. Sigue diciendo, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Versículo 16. Y Jesús después que fue bautizado salió del agua. He aquí que los cielos fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia. Ahora vamos a mirar para quiénes es el Espíritu Santo. Para eso vamos a Hechos de los Apóstoles, al discurso de Pedro el día de la mañana de Pentecostés, capítulo 2, versículos 37 al 39, que dicen así. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pero les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Entonces, aquí ya tenemos tres razones. Razón número uno, para que se les abran las puertas de los cielos. Razón número dos, para que reciban el Espíritu Santo. Y razón número 3, para hacerlos hijos de Dios, por tanto, hermanos en Cristo Jesús. Vamos a ver otra razón más. Si vamos a 1 de Pedro 3:19 en adelante, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. En el cual fue también y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez les esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, escuchen esto, fueron salvadas por el agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Entonces, aquí hay otra razón más, y es porque el bautismo es necesario para la salvación. Ojo, no estoy diciendo de que ya por ser bautizados son salvos, no, pero el bautismo es necesario para la salvación. Lo mismo va a decir, en otras palabras, el apóstol Pablo en Romanos 6:3 en adelante. Miremos lo que dice. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces vemos como aquí el apóstol nos dice que al ser bautizados participamos en la muerte de Cristo, pero también participaremos en la resurrección. Ahí tenemos otra razón más. Yo quiero que mis hijos resuciten así como Cristo resucitó. Ahora vamos a otra razón más. Primera de Corintios 10, 1 y 2. Miren lo que dice. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Está recordando cuando el pueblo de Dios pasó el mar rojo saliendo de la esclavitud de Egipto en Éxodo. Entonces, y todos pasaron el mar, escuchen, todos. Esto incluye a grandes y a pequeños. Versículo 2. Y todos, otra vez, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Perdón. Entonces aquí Pablo hace una comparación entre el bautismo y el paso del mar rojo. Y dice que todos los que pasaron, grandes y niños, fueron bautizados. Ojo, no está diciendo que el paso del mar es bautismo, no. Está haciendo una comparación
entre el paso del mar y lo que es el bautismo. Y dice que claramente todos, grandes y niños, son bautizados, fueron bautizados en el paso del Mar Rojo. Vamos a mirar otra razón más. En Gálatas 3:27 al 29, miren lo que dice. Porque todos, otra vez aparece la palabra todos. Esto incluye a grandes y a pequeños. Todos son todos. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Todo el que se bautiza en el bautismo de Jesucristo, de Cristo se reviste. Ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces, según Gálatas 3:27 al 29, todos los bautizados son revestidos de Cristo y ya son uno con Cristo Jesús. Yo quiero que mis hijos sean uno con Cristo Jesús. Si usted no ha bautizado a sus niños no son uno con Cristo Jesús, porque eso lo da el bautismo. Versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, se es de Cristo por medio del bautismo. El que no está bautizado no es de Cristo. Ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces aquí tenemos dos razones más. Una, para que sean uno con Cristo Jesús, sean revestidos de Cristo, sean cristianos. Y dos, para que sean herederos de las promesas de Dios. Por eso es que las madres, cuando nace un niño, lo primero que hacen es ponerle el apellido del papá para que sea heredero de la herencia del papá. Pues nosotros queremos que nuestros hijos sean herederos de las promesas de Dios, sean uno con Cristo, y entonces por eso los bautizamos también pequeñitos. Entonces aquí tenemos dos razones más: para que sean cristianos, se revistan de Cristo y sean uno con Cristo, y para que sean herederos de las promesas de Dios. Vamos a mirar otra razón más. En Efesios 1:21 dice, 22, y 23 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. Entonces vemos que aquí nos dice el apóstol que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Ahora miremos 1 Corintios 12 y 13, miren lo que dice. Porque así como el cuerpo es uno, recuerden que la iglesia es el cuerpo de Cristo, porque así como el cuerpo es uno, pero tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Escuchen el versículo 13. Porque en un solo espíritu fuimos bautizados todos. Ojo, porque en un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Entonces, otra vez aparece la palabra todos, grandes y niños. Todos los bautizados somos bautizados en un cuerpo. Sean judíos, griegos, esclavos, libres, y a todos se nos dio a beber el mismo espíritu. Entonces, si todos somos bautizados en un cuerpo y la iglesia es el cuerpo de Cristo, el bautismo nos hace miembros de la iglesia, único cuerpo de Cristo. Esto es de la iglesia verdadera, la iglesia fundada por Jesús. Entonces ahí tenemos otra razón más. Yo quiero que mis hijos pertenezcan a la única iglesia fundada por Jesús y formen parte de ese cuerpo, donde Jesús es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Vamos a mirar otra razón más. En Colosenses 2, 11 y 12, miren lo que dice. En él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, sepultados con Cristo en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Entonces, mis queridos hermanos, aquí está haciendo el apóstol Pablo una comparación entre el bautismo en el Nuevo Testamento con la circuncisión en el Antiguo Testamento. Y si nosotros vamos al Antiguo Testamento, en Génesis 17:12, donde se habla de la circuncisión, claramente vemos que era obligatoria a los 8 días de nacido el bebé. Esa es otra razón más de por qué nosotros bautizamos a los niños, y ojalá
como padres lo hiciéramos lo más rápido posible. Fíjense que era obligatoria la circuncisión a los 8 días de nacido para que pertenecieran al pueblo de Dios del Antiguo Testamento, al pueblo, al Antiguo Pacto. Quien no tenía la circuncisión, y ustedes lean Génesis capítulo 17, era considerado un pagano que no pertenecía al pueblo de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, esto es muy serio porque viene en sintonía con todo lo que hemos estado hablando. Para que pertenezcan a la iglesia, cuerpo de Cristo, necesitan ser bautizados. Y por último, fuera de que ya vimos también que con Jesús el bautismo es un nuevo nacimiento, y yo quiero que mis hijos nazcan de nuevo, nacieron de la carne cuando nacieron de su madre, nacen en el Espíritu, tienen un nuevo nacimiento cuando son bautizados. Entonces vamos a mirar Mateo 28, 18. Esa es la última razón, porque así lo ordenó nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Entonces Jesús quiere que todas las naciones, incluidos niños, bebés, jóvenes, adultos, en fin, todas las naciones, Jesús quiere que sean discípulos de Él. Pero ¿cómo se hace un discípulo de Jesucristo? Ahí mismo lo dice. Bautizándolos. Entonces la forma de ser discípulo de Jesús, así que si no has bautizado a tus hijos, no son discípulos de Jesús, no lo son. Entonces, vuelvo y repito, ¿cómo se hacen discípulos de Jesús en todas las naciones, a todas las personas? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden las cosas que yo les he mandado. Entonces, repito, Él quiere que todos los pueblos, todas las naciones y todas las gentes, grandes, pequeños, todos, absolutamente todos sean sus discípulos. Pero para ser discípulos de Él necesitan ser bautizados. Entonces, como podemos ver, son muchísimas las razones por las cuales nosotros bautizamos a los niños. Porque les abre las puertas del cielo, porque les da el Espíritu Santo, los hace hijos de Dios y hermanos en Cristo Jesús, les da un nuevo nacimiento, es un anticipo de la resurrección, nos hace uno con Cristo, es decir, cristianos, nos hace miembros de la iglesia de Cristo, es necesario para la salvación, nos hace herederos del reino de los cielos, nos hace templos vivos del Espíritu Santo. Entonces, son muchísimas las razones por las cuales nosotros bautizamos a los niños. Ahí está la respuesta.